Hola. Hola. Buenos días, queridos hermanos. Qué lindo verlos nuevamente. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. Estoy muy contento, muy feliz de compartir nuevamente la palabra de esta mañana. Y agradecido con el Señor por esta oportunidad que tengo. Y en esta mañana vamos a ver el Salmo número 1, que para mí en particular ha sido de gran bendición por todas las promesas que se encuentran en este Salmo. Mi oración es que también para ustedes sea el mismo caso, que sean edificados. Y empezamos, hermanos. El título que le puse a esta predicación es Dos senderos, dos destinos. Les voy a pedir que me puedan acompañar con la lectura de la palabra. ¿Ya lo tienen, hermanos? Así dice la palabra, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que bate el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor. Bendito Dios, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estar en tu casa para conocerte más, para aprender más de ti, Señor. Te pido que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas ayudarnos a entender tu palabra, Señor. Y no solamente entender, sino a poner en obra todo lo que vayamos a ver. Te pido bendición para todos mis hermanos y a través de ellos a toda su familia, Señor. Es en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén. Hermanos, el Salmo 1 es el principio de este precioso libro, que es un libro muy amplio porque contiene 150 salmos. Y su nombre verdadero en hebreo es el Tehillim, y que podemos resumir como una colección de poemas o poesías sagradas que son alabanzas y oraciones a Dios. Ahora, como todo principio de algo, potencialmente contiene todo lo que va a venir después. Y el Salmo 1, hermanos, no es la excepción. Al ser el primero de los salmos, en él está comprimido todo el propósito, toda la esencia y todo el objetivo del libro de los salmos. Y los salmos bien dicen, los sabios bien dicen, hermanos, que todo lo que empieza bien, así mismo va a terminar. Nosotros tenemos dicho, ¿no?, que el que mal empieza, mal acaba. Entonces, hermanos, el Salmo 1, al ser el primero, como decía antes, va a contener todo lo que el libro de Salmos debería tener. Y el Salmo 1, hermanos, empieza con la palabra bienaventurado el hombre. Y el Salmo 2 termina con la palabra bienaventurados todos los que en él confían. Queridos hermanos, en el transcurso de los siglos, el libro de los Salmos ha sido grandemente usado por el pueblo de Dios, tanto de manera individual como también de manera colectiva. Y podríamos decir que el libro de los Salmos es el libro devocional por excelencia. Es el libro más leído, el libro más estudiado y también el libro más memorizado de todas las Escrituras. En este libro podemos encontrar las más profundas y variadas experiencias y sentimientos que pasa y que vive el creyente. El creyente en este mundo caído, contaminado por el pecado, podemos encontrar las expresiones más sublimes, gozosas de adoración y alabanza.
pero también podemos encontrar dolor y frustración. Es, hermanos, Juan Calvino que llamó a este libro de los Salmos como la anatomía de todas las partes del alma humana. Qué interesante, ¿no? Como la anatomía de todas las partes del cuerpo humano. Porque no hay emoción, no hay ninguna experiencia, hermanos, que no esté presente en este libro. Y dicho de otra manera, es como un espejo en el cual nos vemos reflejados a diario, todos los días. Nuestras alegrías, nuestras tristezas y frustraciones ya fueron vividas y experimentadas antes por otros. Y con esto en mente veamos cuáles son las enseñanzas de este Salmo número 1. En primer lugar, nos enseña, hermanos, que podemos transitar por el sendero de los justos. Y vamos a dar lectura a los 3 primeros versos del Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y hermanos, no existe una mejor manera de introducir este libro de alabanza y de adoración. El Salmo 1 nos muestra que en el mundo existen solo 2 tipos de personas. Personas que construyen, que edifican sus vidas sobre 2 cimientos completamente diferentes. Y obviamente originan resultados también diferentes. Y por supuesto que los destinos a los que asisten también son diferentes. Unos cumplen el propósito por el cual han sido creados, que es glorificar a Dios y poder gozar permanentemente de su presencia. Y los otros sembraron y van a cosechar lo que sembraron. Sembraron desdicha, cosecharán fracaso, llanto y condenación. 2 maneras diferentes de ver la vida, 2 resultados diferentes y 2 destinos también diferentes. Entonces el Salmo, hermanos, comienza con un llamado a una relación correcta con Dios, poniendo como fundamento a Cristo y su palabra. ¿Y saben por qué? Porque ningún tipo de alabanza, súplica o adoración puede ser aceptable delante de Dios si Cristo y las Escrituras no son el fundamento de nuestras vidas. Y para entender mejor esto, veamos cuáles son esas 2 maneras de ver la vida en la que está incluida toda la humanidad. El verso 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si hay algo, hermanos, en este mundo que todos los hombres buscamos, es la felicidad. Es la felicidad y ese anhelo de ser felices, todo lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestras vidas. Tenemos como motivación primordial, y ese es el fin. Todos queremos ser felices. Aunque podamos emplear métodos diferentes, todos buscan la misma meta. La voluntad humana no se mueve, no da ni un paso si no está encaminada con este objetivo. Eso es lo que determina nuestras acciones. Todo lo que los hombres hacemos está motivado por este anhelo. Queremos ser felices. Y esa es la energía, el combustible que nos mueve y que nos motiva. Y hermanos, quisiera que piensen un momento, ¿se han preguntado alguna vez en qué consiste la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzarla? ¿Podemos estar seguros de que al final de nuestros días no vamos a mirar atrás con esa sensación de que hemos desperdiciado nuestra vida y nuestro tiempo? Ahora, estas preguntas son muy complicadas, muy difíciles de responder, ¿no? Una vez le preguntaron a Rockefeller, el magnate petrolero, que en su momento fue el hombre más rico del mundo, ¿no? Ya en su lecho de muerte, moribundo, le dicen: si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿qué pedirías? ¿Y saben qué respondió? Unos cuantos millones de dólares más. ¿Qué respuesta más tonta, más absurda, ¿no?
¿De qué me sirve tener más dinero cuando estoy muriendo? Entonces, por el contrario, ¿no? Nosotros deberíamos, cuando estemos en circunstancias como esas, decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y entonces, hermanos, ¿de qué manera podemos estar seguros de que el camino que hemos elegido es el camino correcto? Nadie, ningún hombre o mujer tiene esta respuesta. ¿Y por qué? Porque el ser humano no puede elegir el camino correcto. El ser humano no es capaz. Más bien, tanto hombres como mujeres están desviados, tienen el mismo pensamiento que tenía Rockefeller, que aún cerca de la muerte prefiere ser ambicioso, avaro, egocéntrico. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que en otro tiempo vivíamos de esa manera, alejados ahora completamente de Dios, pero es el Señor Dios el que toma la iniciativa para salvarnos, y enviando a su Hijo, el Señor Jesucristo, a la tierra, el propósito de dar su vida en la cruz y hacernos nuevas criaturas. Por tanto, solo Dios es el único que tiene la respuesta correcta. Y Él nos puede dar esa respuesta con toda autoridad. Él puede ver, es el único que puede ver la vida como una unidad, como un todo, hermanos. Desde su creación hasta su extinción, y conoce íntegramente el propósito y el significado. Él es el único que puede darnos una respuesta correcta y con autoridad. Y basados en su obra redentora del Señor Jesús, nosotros podemos estar seguros de que el camino que tomamos, porque ahora tenemos ya la conciencia, el conocimiento de que además de que la vida es como una niebla que aparece en unos instantes y luego desaparece. Así de efímera es nuestra vida. Pero la pregunta que hicimos es: ¿qué es la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad? Hermanos, la respuesta está en el Salmo 1. Aquí está la respuesta que necesitamos conocer. Y el primer verso inicia con la palabra bienaventurado, que en hebreo es la palabra ashrei, que también significa dichoso, supremamente feliz, pleno, y se podría entender que a esa persona le va muy bien, que goza de circunstancias además favorables. Ahora esa palabra en hebreo, hermanos, está expresada en plural. Y este es un recurso idiomático que tiene el hebreo que se usa para enfatizar. En el español podríamos decir que es un superlativo, porque en hebreo no existe el superlativo. Es decir, que nos indica un grado más alto y de mayor intensidad de la cualidad que estamos expresando. Y en este caso podríamos decir bienaventuradísimo, o como nuestro querido Pablo decía, bienísimo, ¿no? Y que todo el mundo se le burlaba. Entonces, ese es un superlativo. Entonces, cuando hablamos de la palabra bienaventurado, estamos hablando en superlativo, que goza de felicidad plena que es concedida por Dios. Entonces, hermanos, de la persona que está hablando este salmo, que está describiendo, es una persona realmente feliz, dichosa, plena. En otras palabras, diríamos que goza de bienestar. Pero debemos considerar que la felicidad no depende solamente de las circunstancias, ya que el bienestar de hoy, hermanos, mañana puede cambiar. La vida es así de cambiante. Y nada de lo que hoy tenemos está seguro en nuestras manos. Nada, absolutamente nada, hermanos. Es más, lo que hoy nos puede dar satisfacción, puede llenarnos de alegría, mañana ya no. Ya no nos da placer. Mañana nos abusan, mañana nos cansan. Y ahora, hermanos, hay mucha gente que vive solamente para el placer, que esperan desesperadamente que llegue el fin de semana. Y seguramente han escuchado decir muchas veces: gracias a Dios, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y la idea es poder disfrutar de esos momentos de esparcimiento, pero esparcimiento entre comillas, ¿no?
que ayude a olvidar ese aburrimiento, ese hastío de vivir una vida sin propósito, sin ningún sentido. Pero sin embargo, la felicidad de la que está hablando este salmo no depende de las circunstancias, depende de una relación, depende de un carácter. Y lo interesante de la felicidad de la que nos está hablando este salmo no se obtiene buscándola directamente. Lo interesante es que se obtiene como resultado de buscar otras cosas, hermano. De lo contrario, este mismo salmo diría feliz el hombre que quiere ser feliz, pero no dice eso, ¿no? Ahora, el que busca la felicidad apartando a Dios de su vida, lo único que va a lograr es cosechar dolor y frustración. Martin Lloyd-Jones dice, ¿no?, que si buscamos la felicidad, nunca la vamos a encontrar. Es como una pompa de jabón que cuando queremos tocarla, ¡pum!, desaparece. Y también se compara a un perro que quiere agarrar su cola, ¿no? Gira y jamás la va a lograr. Entonces, hermanos, nuevamente la felicidad se consigue no buscando en sí misma la felicidad, sino otras cosas. Y hermanos, esto es lo que nos enseña el Señor Jesús en el conocido Sermón del Monte. ¿Y qué nos dice? Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. No dice los que tienen hambre y sed de felicidad, ¿no? Dice bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta es la clave, hermanos, esta es la clave. Es una relación y un carácter. Y no tiene ninguna dependencia con las circunstancias. Ahora el Salmo continúa y dice, bienaventurado el varón. Y obviamente el salmista no está haciendo una expresa referencia al género masculino, ¿no? Podríamos más bien decir, bienaventurada la persona que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Es interesante, hermanos, y para algunos puede ser muy sorprendente cuando el autor empieza, y no habla de la felicidad de los piadosos, sino empieza con los impíos. Y de esa manera nos está introduciendo al tema del Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo. ¿Y por qué creen, hermanos, que empieza de esta manera tan negativa? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, no habla fábulas, no cuenta cuentos. La Biblia empieza hablando de realidades, habla del estado en el que nos encontramos. La Biblia no admite, no presupone que todo el mundo es bueno. Por el contrario, ¿no? Y de que de una manera muy natural vamos a empezar a caminar por el camino correcto. La Biblia, hermanos, asume absolutamente todo lo contrario, que el hombre nace con esa inclinación al mal. Entonces, si nos dejáramos llevar por esa inclinación natural de nuestro corazón, no hay duda, con toda seguridad, que tomaríamos la filosofía de vida equivocada, que elegiríamos el camino más fácil, el camino más ancho. Ahora, hermanos, la razón por la que la Biblia empieza de esa manera es para mostrarnos en realidad dónde estamos, de dónde partimos y cómo llegaremos a la meta. Y el problema del hombre, hermanos, es el pecado y sigue siendo el pecado. El hombre no quiere reconocer ese estado de ruina espiritual, y si dependiera solamente de él, buscaría aparecer en el camino de la felicidad, sin que le cueste nada, sin que pase ningún trabajo al hacerlo. Nunca le va a agradar que se le diga cuán lejos o cuán extraviado y perdido está. Pero si queremos encontrar, hermanos, el verdadero camino a la felicidad, necesitamos saber con toda certeza dónde estamos. Y lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestra verdadera condición delante de Dios es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que traemos esa condición caída desde el Edén. Y es por eso
que todos debemos pasar por una transformación profunda, hermanos, a lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, porque nos es necesario nacer de nuevo. La gente normalmente piensa que hacerse cristiano es simplemente seguir una lista de normas éticas. A partir de hoy voy a leer la Biblia todos los días, todos los domingos voy a asistir a la congregación, voy a cambiar todos mis malos hábitos. Hermanos, esta gente hace esto por un tiempo, pero más temprano que tarde se dan por vencidos. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál es la razón de esto? Porque pretenden vivir como cristianos sin ser cristianos. Y esto obviamente no es posible, hermanos. No es posible. Y se recuerden, hermanos, cuando el Señor Jesús regañó a los fariseos, a esos religiosos de ese tiempo, y les dijo: generación de víboras, no sirve que vean solamente su fachada, que se hacen en la cara, que se vean bonitos por fuera. Lo que ustedes necesitan es un cambio de corazón. Porque ustedes son una generación de víboras. Porque de ustedes no puede salir nada bueno. Lo único que sale de ustedes es el mal. Y nosotros, hermanos, de la misma manera, desde nuestro nacimiento, en otro tiempo, traíamos también esa inclinación al mal. Pero ahora podemos entender por qué este salmo empieza de esta manera aparentemente negativa, ¿no? Es como cuando un paciente va a una consulta. ¿Qué es lo primero que hace el médico? Lo observa, le hace unas preguntas para hacer así un diagnóstico correcto y para poder prescribir un tratamiento que sea efectivo. Entonces, y también cuando el médico nos hace todo esto, esperamos que el médico sea honesto con nosotros, que nos diga realmente qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, hermanos, antes de buscar una solución, necesitamos conocer, saber qué tenemos, cuál es nuestro problema. ¿Y cuál es nuestro problema fundamental? El problema es que venimos a este mundo con esa inclinación al pecado. Venimos con esa inclinación al mal. Hemos elegido, hermanos, una filosofía de vida antagónica, contraria al pensamiento de Dios. Cuando el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. De lo que está hablando es de una filosofía de vida, de una cosmovisión centrada total y absolutamente en el hombre, antropocéntrica, hermanos, que lleva una vida bajo sus propios principios y patrones de moralidad y búsqueda del placer. Hermanos, el hombre bienaventurado sabe, está seguro de que su felicidad depende de tener cuidado de a quién escucha, a quién presta su oído. El problema está a quién le pones atención. Y hay muchos que quieren engañarnos y desviarnos. Y lo triste es que hay muchos que deciden seguir el camino más fácil, el camino más transitado, el camino ancho. Y poco a poco, hermanos, se van enredando en una trampa, en un laberinto de pensamientos errados, equivocados, donde es muy difícil, muy complicado salir de este mundo de hábitos pecaminosos. Es un proceso desde el proceso total. ¿Y cómo empieza este proceso, hermanos? Escuchando el consejo del malo. Después recorrer por un camino para acabar sentado en una silla, dice, ¿no? En una silla indolente, insensible. Y todo esto comienza con un pecado ocasional. Muchas veces hemos escuchado decir: no, para mí no es problema, yo lo dejo cuando quiera. Yo lo tengo todo controlado. Pero a medida, hermanos, que transcurre el pecado ocasional puede convertirse en un hábito de vida. Y si se llega a ese extremo, hermano, las personas ya no tienen límites. Ya no les preocupa dar la espalda a Dios. Y es más, tienen una actitud de burla.
de menosprecio por los que buscan el camino y la senda estrecha, por los que han decidido apartarse del camino del mal. Y esto, hermanos, es lo que podemos llamar sentarse en la silla de los burladores, en la silla de los escarnecedores, en la silla de los que se mofan e insultan a Dios y a su pueblo. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida, hermana? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás poniendo atención? Tal vez por las preocupaciones, tal vez por los afanes de esta vida, estás escuchando consejos que te van a llevar a desviarte del camino verdadero de los justos. Te van a llevar al desastre. Puede ser por descuido o ser porque quieres. Pero ten cuidado, porque poco a poco puedes darle la espalda a Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para no equivocarnos? Hermanos, podemos encontrar la respuesta en el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra ley en hebreo se dice Torah y se traduce como instrucción, como guía, como dirección. Y está siempre en una estrecha relación con los mandamientos del Señor. Y si nosotros no queremos equivocarnos y enredarnos en la trampa, en ese laberinto de pensamientos equivocados, y entrar en esa espiral de maldad, tenemos, hermanos, que gozarnos, deleitarnos en la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Y nadie que no ha nacido de nuevo puede hallar pues gozo, deleite en las Escrituras, y menos amar a Dios, a ese Dios de la Biblia. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Pero qué significa esto? Bueno, significa que los pensamientos del hombre en su estado natural, nacido en pecado, siempre, hermanos, siempre van a ser contrarios, siempre van a ser opuestos a Dios. Y el salmista claramente nos plantea un contraste entre los que aman a Dios y los que aman el pecado. De estos últimos, los que aman al pecado y odian a Dios, jamás se pueden deleitar con la lectura de la palabra. ¿Y saben por qué? Porque en las Escrituras se condena el pecado. El pecado que ellos practican y que tanto aman. En cambio, los que aman a Dios encuentran en la Biblia el centro, el objeto de su adoración a Dios, a ese Dios todopoderoso que nos libró de la condenación y tiranía del pecado, a costa, hermanos, de haber sacrificado a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que cargó todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, hasta morir en una cruz, sin tener ninguna culpa, solamente por el amor a los perdidos. ¿Cómo no podemos deleitarnos en su palabra, hermanos? Y que no solo sea por curiosidad de conocer más o para jactarme, sino para conocer más a ese Dios de amor que entregó a su Hijo por nosotros. Y cuentan que Benjamin Franklin, uno de los que redactó la Constitución de los Estados Unidos, era miembro de la Asociación de Escritores de Francia. Y un día hacen un concurso y lo invitan a que participe. Y él presenta el libro de Ruth, lo presenta en el género de novela. ¿Y qué creen, hermanos? Ganó pues el premio. Y cuando le dicen que ha ganado, entonces, bueno, él se ríe, ¿no? Y les dice, qué barbaridad ustedes que se jactan de ser grandes lectores y cosas, nunca han abierto la Biblia. Porque este libro está en la Biblia, ¿no? Pero entonces, hermanos, no es este tipo de amor a la buena lectura de la que nos está hablando el salmista. El deleite del hombre y de la mujer bienaventurado sienten al leer la Biblia es diferente. Es el deleite de contemplar en sus páginas la gloria del Dios Trino. Es el deleite de encontrarnos con Cristo Jesús, el Dios que se encarnó, que se hizo hombre, y ver en sus páginas
desplegado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el extraordinario y asombroso plan de la redención, que es total y absolutamente coherente de principio hasta el fin. Y no cabe duda alguna, hermanos, de que este es un libro inspirado por Dios. Y este es el deleite, hermanos, de saber que toda esa sabiduría que necesitamos para poder transitar en el mundo por la senda angosta está en este libro. Es toda la sabiduría que requerimos. No existe otro libro, ni ningún otro nos va a dar lo que nos da la palabra de Dios. Es el deleite de saber, hermanos, que todas las promesas contenidas en Él son nuestras. Es por eso que el hombre bienaventurado acude a ellas de día y de noche. Y lo mejor de todo lo hace gozoso, no lo hace por obligación, no lo hace como si fuera una carga. Qué macana, tengo que leer Biblia, ¿no? Lo hacemos por amor, hermanos. Porque sentimos como cuando tenemos hambre, cuando nuestro cuerpo nos pide, ¿no? Entonces, tiene que ser así, ese deseo, hermanos. Y ahora, hermanos, cuando dice bienaventurado el varón que medita de día y de noche, no está hablando de un hombre apartado del mundo. No está hablando de un hombre que vive en un gueto como viven los judíos ortodoxos, ¿no? O en un monasterio, o en un convento, alguien que se fue al desierto donde dice, mejor me voy ahí para no tener tentaciones y cosas. No, hermanos, está hablando de un hombre común y corriente, de un hombre que vive en este mundo, que está acá con nosotros y que tiene problemas y dificultades igual que todos nosotros. Pero la diferencia de este hombre, hermanos, es que tiene en su pensamiento, que tiene en mente todos los días el consejo de Dios. Y siempre anda preguntándose, ¿qué dirá Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre aquello? Y bienaventurado el varón, dice, que tiene a la Biblia como su consejera. Bienaventurado el varón que usa la Biblia como compañera, que la lee todos los días, la memoriza y sigue su consejo, hermanos, porque de nada nos sirve solamente leer si no vamos a obedecer lo que ella dice. Entonces, porque este hombre bienaventurado ve que en su vida es una prioridad la lectura de la palabra. Y no hay nada, hermanos, que le impida recibir este alimento espiritual que necesita urgentemente y principalmente medita en esa palabra. Y ahora, ¿qué podemos entender por la palabra meditar? Es como recordarnos permanentemente, es volvernos a leer lo mismo, constantemente, a diario. Y podríamos, hermanos, comparar esto con esos animales rumiantes que después de haber ingerido su alimento lo vuelven a masticar muchas y muchas veces. Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo, debemos rumiar la Biblia. Y esta es una característica de uno que ha nacido de nuevo. Y, hermanos, hallar ese deleite y con la ayuda del Espíritu Santo poner en obra todo esto que estamos leyendo. El Señor Jesús nos dice que el que tiene mis mandamientos y los guarde, ese de verdad me ama y él será amado por mi Padre. Hermanos, este es el mejor diagnóstico de la vida espiritual de un creyente. Sin embargo, y lamentablemente, la gente ve a los cristianos solamente porque van el domingo a la iglesia, porque ahora ni siquiera traen Biblia. Algunos manejan solamente su celular. Yo recuerdo, hermanos, cuando mis hijos estaban en el colegio, en el Vida y Verdad, y la primera vez que los vi desfilar a los chicos con sus Biblias, me pareció la cosa más hermosa del mundo, ¿no? Y dije, pucha, no, casi brinco de alegría ese día de verlos así con sus Biblias, ¿no? Pero ahora los veo a los chicos, ya no quieren llevar Biblias, y llevan las Biblias chiquititas que gentilmente nos regalan los gedeones. ¿Para qué? Para acabar el desfile lo ponen en su bolsillo y ya no preocuparse de eso, ¿no? Pero, hermanos, debería ser para nosotros un motivo de gozo. Y no estoy diciendo orgullo, ¿no? Porque el orgullo es un pecado. Y entonces,
yo quiero decirles, hermanos, algo especial, que desde el próximo domingo todos pudieran traer sus Biblias, y son grandes, mucho mejor, ¿no? Entonces, hasta aquí, hermanos, podemos ver esas dos filosofías de vida. Una que se basa en la razón humana, que siempre es incorrecta, y la otra que descansa en la sabiduría y la soberanía de Dios. Y obviamente los resultados siempre van a ser muy diferentes. La enseñanza que nos da este salmo es importante para nuestras vidas, porque basados en las Escrituras podemos decir no a las mentiras, no a la manera en que el mundo vive. Y como les digo, basados en las Escrituras podemos decir no a esa filosofía equivocada, porque la cosmovisión que sigue es diferente. Y hermanos, somos bienaventurados, somos dichosos, somos supremamente felices porque confiamos en la palabra de Dios. Te pregunto, hermano, ¿te estás deleitando en la Biblia? ¿Solamente das lectura y no estás meditando día a día en ella? En tu búsqueda de la felicidad, ¿te das cuenta que solo Dios es el que no cambia? ¿Que solamente Dios es confiable? Y debemos caminar por ese sendero que nos lleva a una relación más íntima. Debemos buscar ese caminar con el Señor en una vida de confianza total y absolutamente en Él. Y si no lo estás haciendo, hoy es el día en que podemos cambiar nuestros hábitos y centrarnos más en su palabra. Hoy, hermanos, hoy es el día. Pero debemos continuar viendo qué otra enseñanza nos trae el Salmo 1, ¿no? Y en el segundo lugar nos enseña que también podemos transitar por la senda del malvado. Y vamos a leer los versos del 4 al 6. Síganme, por favor. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El autor del Salmo nos está mostrando nuevamente un contraste entre la vida del justo y la vida del impío. Y está usando un símil, hermano, y muchos de ustedes se preguntarán qué es un símil, ¿no? Un símil es una figura literaria para explicar dos contrastes. Y el primer símil es el árbol y el segundo es el tamo. El primero dice el árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermanos, sin que importen las circunstancias, este hombre se mantiene firmemente plantado en un terreno inamovible. Sus raíces son profundas y el huracán más fuerte puede amenazar su posición, y mantiene además su fortaleza y su fertilidad pese a los años. En los buenos tiempos y también en los malos tiempos siempre va a dar buenos frutos, y todos los que les rodean y son parte de su compañía se benefician de él. Y no le afecta, hermanos, que esté rodeado de sequedad y aridez. No le afecta, porque éste sigue absorbiendo las infinitas riquezas de la gracia que Dios da a sus hijos en su palabra. Es por eso, hermanos, que ese hombre progresa y fructifica, permanece verde, pese a que nuestro cuerpo físico va envejeciendo, nuestro interior se va renovando de día a día. Este, hermanos, es el justo. Este es el justo. Y todo lo que hace, dice, prospera. Ahora, esta prosperidad no tiene nada que ver con esa pseudo doctrina de la prosperidad que está tan de moda hoy día. Pero los que viven, hermanos, bajo los preceptos de Dios, tienden siempre a la prosperidad, porque los principios de Dios funcionan. En el caso mío, hermanos, antes de conocer yo al Señor,
Yo ganaba, económicamente me iba muchísimo mejor de lo que me va ahora. Pero ¿saben? Nunca me alcanzaba. Siempre llegaba a fin de mes con déficit. ¿Y saben por qué? Porque me gastaba la plata en macanas, en banalidades, en parrandas con mis amigos. Pero ahora ya no, hermanos. El Señor me sacó de ese sendero y me trajo al sendero correcto. Pero no es de este tipo de prosperidad que nos está hablando el salmista. La verdadera prosperidad no se la puede medir por los beneficios temporales. El Señor en el Sermón del Monte nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Y la verdadera prosperidad, hermanos, no se cuenta, no se puede medir con relación al tiempo, sino en relación a la eternidad. Este es el tipo de prosperidad del que nos está hablando el salmista. Y ahora nuevamente podemos ver el contraste cuando dice: no así los malos, que son como el tamo o la paja que arrebata el viento. El tamo, hermanos, es la cáscara del trigo, que cuando se hace el proceso de la trilla se separa del grano. ¿Alguna vez han visto este proceso en el campo, hermanos? Primero se pisan las gavillas con unos caballos y luego con una especie de pala se va lanzando al aire para que el viento separe el grano de la cáscara, ¿no? Y el grano, al ser más pesado, cae y el viento o la cáscara se lleva a otro lado, al tamo. Entonces, hermanos, el justo es como un árbol, dice, y el impío es como una cáscara que no tiene ningún peso, y especialmente su peso moral no existe. No tiene convicciones y su utilidad es totalmente efímera. El tamo, para lo único que sirve es para hacer fuego, para quemar, para nada más. Ahora, hermanos, todos o algunos se pueden molestar y enojarse por esa descripción que hacemos del impío, ¿no? Pero eso es lo que dice el salmista, no es mi opinión personal, ¿no? Eso dice el Salmo. Y un comentarista dice que el impío no tiene firmeza en sus posiciones, va cambiando de acuerdo a su propia conveniencia. Tampoco pesa moralmente nada, es como un barquito que es llevado de acuerdo a donde sopla el viento. Y ese viento de su ambición, ese viento de su orgullo y de sus más bajas pasiones. Es una vida, hermanos, sin sentido, vacía, hueca, donde perdió la esencia, perdió ese alimento fundamental. Es solamente una cáscara y que debe ser rescatada lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Y recuerden, hermanos, las palabras de nuestro Señor cuando dice: yo no he venido a llamar a los justos, yo he venido a salvar a los perdidos. Y quiero contarles que para mi primera prédica que tuve acá en la congregación, muy animado, me fui y me compré una grabadorita digital hermosa para que me ayude en mis estudios, para controlar tiempos y cosas, ¿no? Pero me duró apenas 4 días, porque no sé dónde la dejé, dónde la perdí. Y en realidad no fue de mucha utilidad. Ahora estoy seguro que está funcionando todavía, que sigue siendo una buena grabadora, pero a mí ya no me sirve y no puedo usarla, ¿no? Exactamente igual, hermanos, es todo lo que se pierde, va a parar eternamente. ¿A dónde? Al infierno. Y ahí va a quedar perdido y nadie va a poderla rescatar para siempre, porque así es el infierno. ¿Qué dice el Señor? Yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Hermanos, esto es lo que el salmista, ¿qué es lo que este salmista nos quiere decir? Es que una vida sin sentido, una vida vacía, hueca, se va directo a la perdición, una vida de frustraciones y ruina total. Ese es el resultado que nos hablan los últimos versos. Y dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio de los pecadores, ni en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que nuestro destino depende de la senda que elegimos seguir.
Por tanto, y dice, definitivamente no se levantarán en el juicio los malos. Dicho de otra manera, hermanos, dice, no habrá defensa, no habrá manera de que estos puedan defenderse, no va a ser posible. De seguro que no van a faltar argumentos para justificar esa manera de vivir, pero en este momento sus explicaciones ya no tienen ningún valor, ya no sirven. Sus excusas no van a ser escuchadas, ¿no? Y los pecadores serán apartados de la congregación de los justos para siempre. Así como nos describe de la paja del trigo para ser quemada. Y no habrá en ese día ningún error, no habrá prevaricación, porque el Señor conoce el camino de los justos. El Señor está velando ahora por los suyos y va a continuar preservándonos sanos y salvos hasta llevarnos a su presencia. Pero el camino de los impíos los llevará definitivamente a una destrucción total. Y aquí, hermanos, no hay neutralidad, no hay un camino intermedio, dos filosofías de vida, dos destinos diferentes. Y me gusta mucho lo que dice el Señor en el Sermón del Monte: entrad por la puerta estrecha, andad por el camino angosto, porque el camino ancho por el cual van todos solo lleva a la destrucción del hombre. Ahora, el hombre sabio, hermanos, edifica su casa sobre roca firme. Ese es el que oye mi palabra y la obedece. En cambio, el hombre necio es aquel que construye su casa sobre la arena. Y el que edificó es el que edificó su casa sobre filosofías, el que edificó su eternidad sobre religiones de hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que vino una tormenta, una lluvia sobre la casa y fue grande su ruina, dice la palabra. Hermanos, meditemos, pensemos en cuál de los dos grupos nos encontramos, cuál de las dos filosofías de vida representan la nuestra, porque no podemos vivir como impíos y cosechar los frutos del justo, o al revés, ¿no? No podemos vivir como impíos y querer que se nos juzgue como justos. ¿A qué consejo estamos oyendo? ¿Al consejo del justo o al consejo de los pecadores? Porque la verdadera felicidad está reservada solo para aquellos que dejan esa rebeldía para con Dios y deciden con todo su corazón seguir la verdad que se revela en su palabra. Y el primer paso para esto, ¿saben cuál es? El mismo de siempre, hermanos: venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y para acabar ya esto, hermanos, quiero contarles una historia verdadera de un hombre llamado Joseph Platt. Hace mucho tiempo él se encontraba en la tierra de Palestina y tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a un grupo de judíos y árabes. Y el pasaje que escogió cabalmente era el Salmo 1. Y después de leer esta porción de la palabra les preguntó: ¿a quién o de quién está hablando como el hombre bienaventurado? A este hombre que nunca anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Podríamos decir que este hombre era sin pecado. ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es el modelo de este hombre? Ninguno dijo ni una palabra. Todos callados, ¿no? Entonces Plato les pregunta: ¿será Abraham el padre de la fe? Y un anciano dijo: no creo. Ya que él negó a su esposa, mintió sobre ella, no creo. ¿Y qué de Moisés, del hombre de la ley? No, dice el otro, menos, él no puede ser, él era un asesino, un hombre de mal carácter además. Y Plato vuelve a preguntarles: ¿será David? Les dice. No, y todos sabemos lo que pasó con David, y él no encaja dentro de ese modelo, ¿no? Y pasaron mucho rato así en silencio, hasta que un anciano judío dijo: hermanos, yo tengo un pequeño libro, es el Nuevo Testamento, que lo estoy leyendo, lo estoy estudiando, y si es verdad lo que él dice, podría estar seguro de que el hombre del que habla el Salmo es Jesús de Nazaret.
Ese es el hombre bienaventurado, el perfecto hombre bienaventurado, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a los pecadores se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, y siempre siguió el consejo de Dios para después subir a una cruz y morir, siendo inocente para satisfacer de esa manera la justicia del Padre. Por amor a todos nosotros, por amor a ti, por amor a mí, que éramos culpables. Él es el hombre bienaventurado por excelencia, ya que es el único que cumple plenamente lo que se describe en este salmo. Y fue totalmente coherente además con esa filosofía de vida que este salmo nos cuenta. Ahora, hermanos, la buena noticia, lo mejor que nos pudo pasar es que el Evangelio nos presenta a este bienaventurado, ofreciéndonos a todos esas mismas bienaventuranzas de ser partícipes de su felicidad por medio del arrepentimiento y fe en Él. Él nos ofrece el perdón, Él nos ofrece la reconciliación a todos los que confiamos en Él, a los que reconocen como el Señor de sus vidas. Es la única manera, no existe otra, hermanos, para que podamos asumir esta filosofía de vida que este salmo nos muestra. Únicamente así podremos cosechar el destino bienaventurado de aquellos que leen, meditan y aman la palabra de Dios. Y queridos hermanos, quiero animarlos a caminar por el camino del justo, leyendo, meditando y deleitándose en la palabra de Dios. Él no falla, en Él no hay error. Él tiene palabra de vida eterna. Y su palabra dice que daremos fruto a su tiempo y todo lo que hagamos prosperará. Porque estamos en Cristo, porque confiamos en su palabra. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Inclinen su cabeza. Bendito Señor, bendito Dios Todopoderoso, estamos agradecidos contigo por tu palabra, pero especialmente por tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por su sangre, por esa bendita sangre que fue derramada. Gracias por su muerte, gracias por la cruz, gracias por cargar nuestra culpa siendo inocente y para ser declarados justos delante de tu presencia. Señor, te pedimos tu guía, tu ayuda para poder llenar nuestra mente de tu bendita y santa palabra. Ayúdanos para que, al igual que tu Hijo, podamos gozar de las bienaventuranzas. También te pedimos misericordia por los que han decidido seguir el consejo de los malos. Señor, tráelos al buen camino, ábreles el entendimiento y dales tu salvación. Gracias, Señor. Es en nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén.